Un saludo para todos, mi nombre es Lady Joana Pérez, soy estudiante del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAC. Para Físico-Química en su fase 3, que es agua, les explicaré el índice de contaminación por materia orgánica y cómo. Para la obtención de los datos, inicialmente se empleó el anexo 1, que es la tabla que pueden ver acá. Gracias a esta tabla se determinaron los datos de aguas arriba de las tablas que se encontraban en la hoja de cálculo caso de estudio. Entonces lo que hicimos fue ingresar el número 42, que es el número de grupo, esto para la tabla de época de lluvia, el número 142 para la tabla de época de sequía, y para la tabla de época sin petar ingresamos el número 242. Y de esta manera se determinaron los valores de aguas arriba. Para determinar los valores de aguas abajo utilizamos un balance de cargas y los parámetros según los parámetros necesarios, conservativos y no conservativos. El balance de cargas se tuvo en cuenta que para los parámetros que no sean conservativos, su valor de aguas abajo se mantuviera igual a la del vertimiento, y para los parámetros conservativos sí se realizará el balance de cargas, que pues esto para calcular la concentración de los parámetros río abajo. Para esto se utilizó esta ecuación, esta fórmula que ven aquí, que consiste en concentración total es igual a QS, que equivale al caudal de la corriente de aguas arriba del punto de vertimiento, CS, que equivale a la concentración de cada vertimiento efectuado en el tramo, más QD, que equivale al caudal de vertimiento, por CD, que equivale a la concentración de la sustancia en el vertimiento. Esto dividido sobre el caudal de corriente de aguas abajo. La fórmula de balances de cargas se utiliza para determinar la concentración de sólidos suspendidos totales de la dureza, alcalinidad y el fósforo total. Para determinar el caudal río abajo, lo que se hace es la sumatoria de aguas arriba más la sumatoria del caudal de vertimiento. Para determinar el porcentaje de oxígeno disuelto y de sólidos disueltos totales se calcula mediante un simulador. Y este balance de cargas se realiza para todas las tablas de caso de estudio, es decir, para las tablas de datos medidos en época de lluvia, para los datos medidos en época de sequía y para los datos medidos cuando la empresa trabajó sin petar. Determinadas las concentraciones de los parámetros y el balance de cargas, procedemos a realizar el cálculo de ICOMO del río Cali de la estación de monitoreo Santa Rita. Para medir este índice de contaminación por materia orgánica, usamos las variables físico-químicas que de una u otra manera describen efectos de una contaminación teniendo en cuenta el aspecto orgánico, de las cuales seleccionamos la demanda bioquímica de oxígeno, los coliformes totales y el porcentaje de saturación de oxígeno. El ICOMO se define entre un rango de 0 y 1, donde el aumento desde el valor más abajo se relaciona con el aumento de concentración. Aquí, como pueden ver, esa es la fórmula para determinar el ICOMO, que equivale a 1/3 del índice de la demanda bioquímica de oxígeno más el índice de coliformes totales más el índice del porcentaje de saturación de oxígeno. Aquí tenemos las fórmulas para hallar los diferentes índices que se necesitan para determinar el ICOMO. En este caso tenemos el índice de demanda bioquímica de oxígeno, que es igual a menos 0,05 más 0,70 logaritmo en base 10 de demanda bioquímica de oxígeno. Nos dan unos rangos que nos dice que si la demanda bioquímica de oxígeno es mayor a 30, el valor va a ser igual a 1, y que si
la demanda bioquímica de oxígeno es menor de 2, va a tener un valor de 0. Para determinar el índice de coliformes totales tenemos que coliformes totales es igual a 1,44 más 0,56 logaritmo en base 10 de coliformes totales. Nos dan un rango que nos dice que coliformes totales mayor de 20.000, el resultado va a ser 1, mientras que si es menor de 500, el resultado va a ser igual a 0. Para hallar el porcentaje de saturación de oxígeno, nos dice que es igual a 1 menos 0,01 porcentaje de oxígeno. Y nos dice que el porcentaje de oxígeno mayor al 100% tiene un índice de oxígeno de 0. Para determinar el ICOMO de aguas abajo de los datos medidos en época de lluvias, utilizamos los parámetros necesarios, en este caso son los que aparecen en la tabla. Demanda bioquímica de oxígeno, porcentaje de oxígeno disuelto y coliformes totales. Para esto aplicamos las fórmulas planteadas anteriormente, que en este caso es índice de demanda bioquímica de oxígeno es igual a menos 0,05 más 7,70 logaritmo en base 10 y sustituimos el valor que está en la tabla de demanda bioquímica de oxígeno, que es 366. Como resultado nos da 3,89 y vemos que ese valor es mayor de 30 microgramos, por lo que equivale a 1. Para determinar los coliformes totales, aplicamos la fórmula índice de coliformes totales es igual a menos 1,44 más 0,56 logaritmo en base 10 de coliformes totales. Sustituimos coliformes totales por el valor que nos aparece en la tabla, que es 13,596,24, y esto nos da un valor de 0,875. Comparándolo con el rango que tenemos, nos da que es menor de 500, por lo tanto equivale a 0. Para el índice de porcentaje de saturación de oxígeno tenemos que es igual a 1 menos 0,01 y sustituimos el porcentaje de oxígeno, que es 1,97, dándonos esto como resultado 0,98. Calculamos el ICOMO con los índices ya anteriormente establecidos, que tenemos 1/3, entre paréntesis 1 más 0,87 más 0,98, y esto nos da como resultado 0,95, que es el ICOMO. Para determinar el ICOMO de aguas abajo en época de sequía, se realiza los mismos pasos anteriores utilizando los valores dados en esta tabla. El índice de oxígeno disuelto es igual a 0,98. Para determinar ICOMO cuando se trabaja sin petar, se realiza el mismo procedimiento, se utilizan las mismas fórmulas, y es por eso que para hallar los ICOMO de aguas arriba se utilizan los mismos índices, pero se toman los datos de parámetros dados para aguas arriba. También se utilizan las mismas fórmulas y el procedimiento. En este caso podemos ver que para datos en época de lluvia tenemos unos valores diferentes a lo de época de sequía y los de trabajo sin petar. Aquí podemos ver los resultados de los ICOMOS, tanto para datos obtenidos en época de lluvia como para época de sequía y trabajo sin petar. En conclusión, podemos decir que la contaminación por la materia orgánica aquí podemos ver los resultados de los ICOMOS, tanto para datos obtenidos en época de lluvia como para época de sequía y trabajo sin petar.
En conclusión, podemos decir que la contaminación por la materia orgánica en el río Cali, en la estación Santa Rita y el puente Ortiz están en un rango medio alto antes de los vertimientos, pero después de los vertimientos llega a un punto verdaderamente crítico. Inclusive tienen niveles críticos en todos los escenarios posibles con valores que se aproximan al valor máximo del índice. En los tres parámetros empleados para determinación del índice se muestran los valores demasiado altos, cosa que finalmente generaría una total disminución de oxígeno en el cuerpo de agua. En los resultados obtenidos para el ICOMO se hace evidente una fuerte carga de materia orgánica que está siendo vertida en el cuerpo de agua. Los puntos de muestreo, ya que presenta para el índice un valor de 0,95, 0,96 y mayores de 1, lo que representa un alto grado de contaminación, ya que cuando incrementan los valores de demanda bioquímica de oxígeno, se hace presente una fuerte carga de contaminantes orgánicos. Aquí podemos ver algunas de las referencias. Muchas gracias.